En el día de hoy nos acompaña alguien sumamente especial, el doctor Manuel Len Jin, doctor especialista en salud ocupacional, médico general de la Caja de Seguro Social y coach certificado en el tema de las emociones. El doctor Manuel Len Jin lo conocemos hace muchísimos años y ha colaborado con nosotros en múltiples temas anteriormente, así que le damos la bienvenida a Manuel. Manuel, gracias por acompañarnos el día de hoy, por aceptar la invitación de esta entrevista, la cual hemos denominado emociones regeneradoras en el campo empresarial, porque los negocios son importantes y el recurso humano tiene que estar retroalimentado y sobre todo equipado de buenas herramientas para que puedan dar esa productividad que se necesita. Bienvenido, doctor. Hola, mucho gusto. Muchas gracias, Iris. Muchas gracias a Morales y Archibald, especialmente a sus dos gerentes, a Iris y a Lucas, los cuales me honran con haberme invitado para esta entrevista y me honra el hecho de poder estar aquí con toda la audiencia de ustedes y poder dar un mensaje regenerador. Gracias, Manuel. Bueno, mira, vamos a iniciar y yo quiero arrancar con una pequeña introducción sobre el tema de las emociones, sobre una pequeña investigación que hicimos pues previo a esta entrevista. Y dentro de lo investigado pudimos encontrar que las emociones son ese reflejo de nuestra capacidad moral como los seres humanos y que nos ayudan a interpretar los hechos a nuestro alrededor y nos impulsan a reaccionar de una forma u otra. Hay emociones positivas, emociones negativas, pero sobre todo pues somos personas virtuosas. Así que Manuel, vamos a iniciar con la entrevista. Y la primera pregunta que quiero realizarte es, ¿las emociones son una necesidad? ¿Es un comportamiento o es un estado? Bueno, desde el punto de vista de la fisiología, las emociones son parte integral de estar vivo. ¿Ya? Si la queremos catalogar, existen un montón o muchas explicaciones o muchas categorizaciones acerca de las emociones. Lo cierto es que la pregunta básica es, ¿qué seríamos nosotros sin las emociones? Básicamente, nuestra vida sería definitivamente muy aburrida y vacía porque las emociones precisamente le imprimen a nuestra vida esa chispa que nos hace seguir adelante, o en algunas ocasiones las mismas emociones pueden llevarnos a sentirnos que nos paramos, que no avanzamos, que algo nos impide seguir adelante. Forman parte del ser humano. Y obviamente esto hace que el ser humano pueda generar ya sea una emoción que lo lleve hacia algo positivo o una emoción que lo lleve hacia algo negativo. Ok, perfecto. Manuel, tú como experto pues en este tema, que ahora te certificaste como coach en este tema más para apoyo a las empresas, ¿qué papel tienen las emociones en el día a día de las personas en las empresas? O mejor dicho, ¿cuánto influyen estas emociones en la forma de la toma de decisiones en la vida del día a día? ¿Cómo sería esto? ¿Cómo lo catalogarías? ¿Cómo lo evalúas tú? Tú que estás asesorando empresas y todo este tema de lo que ves, ¿cuál sería tu aporte en este tema? Bueno, Iris, muchísimas gracias. Mira, si tomamos en cuenta que las empresas están buscando, y las personas también, buscan generar el mayor rendimiento de sí mismo para generar con ello tanto riqueza como felicidad, si nosotros no logramos gestionar correctamente nuestras emociones, perdemos, y esto es un concepto básico, perdemos nuestra habilidad de pensar de la manera más productiva y de la manera más eficiente. Entonces, si no podemos hacerlo, esto va a impactar directamente en los resultados del performance y rendimiento de los trabajadores. Claro, claro. Significa que, obviamente, siendo esto básico,
por más que tú le pidas un rendimiento a un trabajador o por más que nosotros nos pidamos rendir más, nuestras emociones hacen mella en nuestra forma de pensar y obviamente podemos tomar malas decisiones, podemos tener poca claridad y podemos rendir menos si no logramos hacerlo correctamente. Así que las empresas deben no solamente dar el bienestar físico a la persona, sino que el bienestar emocional va cada vez a constituir en este mundo, que es un mundo volátil, incierto, ambiguo, que estamos viviendo en este momento, va a dar el rendimiento que todos buscamos de todos nuestros colaboradores. Claro, claro. Excelente. Entonces, podríamos decir que quizás, no sé tú como experto, las emociones tienen que ver mucho con las creencias o es algo que se da en el momento. ¿Cómo se canalizaría ese tema a nivel empresarial, ya que tenemos diferentes tipos de recursos humanos con diferentes características o temperamentos? ¿Cómo canalizar esto y potenciarlo hacia la productividad y el buen rendimiento y que también los empleados se sientan felices, pero también la empresa esté logrando el objetivo estratégico? Bien, han habido muchos abordajes. Mucha gente busca psicología para que las personas puedan mejorar su gestión de su parte psicológica. Más sin embargo, una cosa que se ha ido descubriendo en los últimos años es que nosotros pensábamos antes, o se pensaba, de que nosotros pensamos y después generamos una emoción a partir de ese pensamiento, ¿ya? Últimamente se ha descubierto que las emociones inclusive se sienten en el cuerpo. Obviamente tú sientes emoción en tu cuerpo. Tú puedes decir, yo siento una emoción porque siento algo en la boca del estómago, una mariposita. Nosotros tendemos a describir lo que sentimos y obviamente la emoción que se genera la podemos sentir en nuestro organismo. Y últimamente, en los últimos años, la neurociencia nos ha hecho llegar a la conclusión con los estudios que se han hecho científicamente de que las emociones se sienten en el cuerpo, definitivamente. Cuando te digo, yo te quiero con el corazón, efectivamente yo te estoy queriendo con mi corazón. Y así vamos, obviamente, encontrando que en nuestra anatomía empiezan a generarse emociones. Esas emociones son transmitidas por medio del sistema nervioso autónomo hacia nuestra parte cerebral. Pero antes de llegar a la parte cerebral, tienen que pasar por algunas estancias, por un sistema límbico, y claro, esto ahí pueden generarse reacciones inmediatas que no la estamos pensando. Significa que no necesitamos pensar para generar una emoción. Claro. Nosotros podemos tener una emoción sin pensarlo. O sea, ¿okay? Que podemos decir que tenemos emociones conscientes y emociones inconscientes. ¿A eso te refieres? Es correcto. Quizás no inconscientes, como bien lo dice la palabra, existen muchas cosas en nuestra vida y de fijo, la mayoría de nuestra vida pasa de forma inconsciente. Solamente una pequeña porcentaje de tu vida, tú estás consciente de lo que tú estás pasando. Por ejemplo, si yo te digo a ti, Iris, ¿cuántas veces parpadeaste en el último minuto? Te diría que no sé, porque no estoy llevando el conteo. Yo lo considero como algo inconsciente, no sé. O sea, no estoy pendiente de eso. ¿Cuántas veces tu corazón ha latido en el último minuto? Tampoco. Estas son cosas que son inconscientes, pero que están funcionando para nosotros. Significa que nosotros tenemos un piloto automático detrás. Excelente. Que está manejando todo lo que pasa en nuestro organismo y muchas veces todo lo que vamos captando del exterior, el organismo por medio del sistema nervioso autónomo va captando cierta información que muchas veces no necesita ir al consciente, al pensamiento, para poder generar una acción, sino que si tú tocas una paila que está, un sartén que está caliente y no te das cuenta y pusiste la mano encima del sartén, inmediatamente vas a ver una reacción y tú vas a quitar la mano del sartén. Pero eso no lo pensaste. Esa es una reacción que tenemos de nuestra memoria, que tenemos reacciones en memoria que hacemos para preservar la vida. Entonces, obviamente, más del
80% de nuestras funciones ocurren de manera inconsciente. Solo estamos conscientes y pensamos que ese es todo nuestro mundo, de un 20%, diríamos así, de todo lo que nos sucede en nuestra vida. Así que, viéndolo desde ese punto de vista, si tú no estás consciente muchas veces de lo que estás sintiendo, y la pregunta nace allí, ¿cuántas veces en el día te das cuenta tú de lo que estás sintiendo? Nunca nos sentamos a analizarlo, la verdad, no nos sentamos a analizarlo. Solo dejamos que fluyan las cosas y ya, ¿no? ¿Cierto? Entonces Correcto. yo me iría a la siguiente pregunta. Y es algo que quizás, pues, no sé si guarda relación o no, tú me dirás, me corregirás, pero te diría, ¿qué relación guardan las emociones con el tema social? ¿Hay alguna influencia el tema social, o sea, el socializar, ¿no? Hay personas que son altamente sociables, otras que no son altamente sociables. Eso guarda una relación. ¿Qué relación tendrían las emociones en este sentido? Bueno, te lo contestaría de esta manera. Nosotros nos relacionamos por emociones. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Excelente. O sea, Aunque seamos tímidos, definitivamente. tenemos una manera de demostrarnos emociones, las emociones, aunque seamos tímidos y somos muy expresivos, también igual las demostramos. Es lo que estoy Es entendiendo, correcto, ¿cierto? es correcto. Excelente. Bien, entonces hay expertos, o mejor dicho, los psicólogos, que son los especialistas en este tema, hablan el tema de que hay que controlar las emociones, que hay que controlar el temperamento, hay que controlar el carácter. Sin embargo, hay otros expertos que dicen, no, hay que fluir las emociones porque eso te permite drenar. ¿Qué me dirías tú al respecto sobre ese tema de que si lo controlo, si no lo controlo? O sea, porque hay un tema también con el tema de la enfermedad, el estrés, que si un infarto. Entonces, estamos hablando de cosas que de alguna forma ambas tienen fundamento y tienen razón, pero vamos a evaluar por qué hay expertos que me dicen que hay que controlar y otros dicen que no hay que controlarlas. Porque ambas creo yo que en extremos pueden ser dañinas como pueden ser positivas, ¿no? Ok, partamos del hecho de que tú no vas a dejar de sentir una emoción. Significa que el tratar de controlarla o evitarla ya no es posible. Más sin embargo, cuando la tienes, la emoción, la pregunta ahí nace, ¿qué voy a hacer con esta emoción? ¿La voy a convertir en algo que me ancla y que me drena toda mi energía, o puedo modificarla, modularla y restablecer una mejor emoción en mí a partir de un hecho o de una emoción? Eso es básicamente el abordaje. Si tú te quedas anclado en una emoción, por ejemplo, alguien te hizo enojar antes de salir de casa, te quedas estancado en esa emoción y pasas todo el día enojado por eso. Llegas al trabajo y tratas mal a tu compañero o te expresas de manera grosera con un subalterno o con un superior, y ya empezaste a pensar que tu día se dañó y ya mira, me busqué otro problema, pero no te das cuenta que detrás de todo esto está habiendo una emoción que no te está dejando avanzar de forma positiva. Exactamente. Si por el contrario lograras entender que tienes una emoción y que solamente es eso, porque emociones nosotros la catalogamos buenas o malas. Una emoción es neutra. No existe ni bueno ni malo. Yo le pongo las características de buenas o malas. Ok, perfecto. Interesante lo que has comentado, porque somos nosotros los seres humanos los que decimos o catalogamos y le ponemos, como que dice, la marca de bueno o malo, me fue mal, me fue bien el día. O sea, nosotros somos los que decidimos cómo tratamos Correcto. la emoción, es lo que tú estás planteando. Entonces, yéndonos al marco de las empresas, específicamente, ¿cuál sería la fórmula, la estrategia para que las empresas gestionen el manejo de las emociones en su recurso humano y puedan lograr ese equilibrio y esa relación que logre que la empresa está en el óptimo, al igual que el recurso humano? Tú como coach, como consejero, ¿qué le aconsejas a las empresas? ¿Qué sería el canal adecuado? ¿Cómo se manejaría este tema? Porque las empresas tienen que trabajar en este momento, en esto que es tan importante, más porque estamos en un momento
difícil de crisis económica, la pandemia, que si la tercera ola, bueno, tantas cosas que están ocurriendo en el mundo, porque no nada más en Panamá, sino en el mundo. Entonces, entran ustedes los expertos canalizadores del recurso humano, de las emociones, y ¿cómo harían ese trabajo? ¿Qué recomendaciones les darías a las empresas? Mira, lo que voy a plantear parece que fuera mágico, pero es una fórmula sencilla. Okay. Y esto ha salido a partir de investigaciones científicas que se han hecho. Créame que esto de las emociones se viene estudiando hace mucho tiempo. Mas, sin embargo, voy a empezar con un eslogan que es de mi profesor, de mi mentor en la parte de coaching. No es la situación, sino la emoción la que produce los resultados. Ok. Significa que la situación actual de incertidumbre, como dije, es un mundo que llamamos VICA, que es volátil, incierto, confuso y ambiguo, que estamos viviendo actualmente. Cada quien va de acuerdo a su emoción, a darle el tinte que quiere a esta situación que está sucediendo. Igual sucede en todas las situaciones de nuestra vida. Cualquier situación que sucede en nuestra vida no es buena ni mala. De acuerdo a mi emoción, se convierte en algo bueno o algo malo. Y te lo digo en pocas palabras, en este tiempo en que hemos estado en pandemia durante un año, ha sido el mejor de los años para mucha gente y el peor de los años para otra. Exactamente. Y la situación es exactamente la misma para ambas personas. La emoción que esto despierta o la que generamos a partir de una situación es la que puede hacer que nuestra vida sea de un impulso hacia adelante o sea totalmente todo lo contrario. Entonces, a partir de ese concepto, si nosotros logramos modular lo que sentimos, podemos modular inclusive lo que pensamos. Y esto salió a partir de unas investigaciones que se han hecho en los últimos años. Se dice, por ejemplo, y les voy a dar un ejemplo muy claro, todos pensamos que el cerebro controla todo. Pero se ha descubierto en los últimos años, especialmente con el corazón, y voy a plantear esto, de que la cantidad de mensajes que envía el corazón hacia el cerebro en comparación con la cantidad de mensajes que el cerebro envía a nuestro corazón, es tan grande la diferencia que hay 20% de vías cerebro-corazón y 80% de vías corazón-cerebro. Significa que el corazón envía más información al cerebro que lo que el cerebro envía al corazón. Wow, interesante lo que acabas de mencionar, Manuel, porque todos tenemos el concepto al revés. Siempre hemos creído que el cerebro es el que controla. Correcto. Y no solamente eso, sino que se han dado cuenta que la manera, el cerebro, el corazón tiene un sistema nervioso interno tan complejo que podríamos decir que es como si tuviera un cerebro enviando información de las emociones y de receptores, tanto de presión y demás, para enviar información al cerebro, y esto modula la dinámica cerebral general del cerebro. Significa que la información que va de nuestro corazón hacia nuestro cerebro modula todo nuestro funcionamiento cerebral. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos palpitaciones, nuestro cerebro las va a entender como un mensaje directo a nuestra corteza cerebral. Ok. Muy interesante lo que estás comentando, porque estamos hablando de un tema científico que se está investigando, que ya tiene resultados comprobados, y muy interesante porque, o sea, los que no somos expertos en el tema creemos unas cosas, pero la ciencia está demostrando de que funciona de otra manera, ¿no? Y tú lo estás explicando muy sabiamente y muy interesante, porque todos los que nos están escuchando hoy están viendo cómo el tema de las emociones
cómo se puede manejar y a la vez, pues, cómo es realmente, cómo funciona, ¿no? Te haría otra pregunta. ¿Qué importancia tendría para un gerente que sus colaboradores tuvieran un manejo eficiente de las emociones? Estamos hablando, yo soy un alto rango y abajo son mi equipo de trabajo, mis colaboradores. ¿Qué importancia tiene eso? Ok, permíteme nada más un minuto para poder terminar la pregunta que me hiciste en la pregunta anterior. Ok. Se descubrió que las personas que tienen trastorno de ansiedad, ya, el 30% de ellas tenía una arritmia cardíaca antes de tener el trastorno de ansiedad. Wow, ¿y eso debido a qué? Será bueno Entonces, o sea, entenderlo, ¿no? puede ser inclusive un trastorno propio a nivel del corazón, pero Ok, tenían, por ejemplo, una arritmia cardíaca, pero debutaban como si fuera un trastorno de ansiedad. ok. Una vez que se le Y que lo atribuyen a las emociones en pocas palabras, es lo que tú estás planteando. no, sino que al corregir la arritmia se le Ajá. quitaba el trastorno de ansiedad. ¿Qué te dice eso? Que lo que el corazón estaba enviando era el que producía el trastorno que pareciera un trastorno psicológico. Wow. Con eso te estoy diciendo que al mejorar y al modular nuestros latidos cardíacos y la información que va de nuestro corazón a nuestro cerebro, podemos mejorar enormemente nuestra claridad mental y la dinámica cerebral en general. Y tener más claridad y tomar mejores decisiones. ¿Qué te dice eso? Y voy a lo que me acabas de preguntar. Si un gerente, que es la cabeza a cualquier nivel, no logra tomar decisiones claras, ¿cómo su equipo va a manejarse bien? Significa que hasta el gerente tiene que aprender a manejar sus emociones. Y ahí van muchos de los problemas que vemos a nivel de recursos humanos. Ajá. Que el gerente, ya sea que es del tipo de gerencias verticales, Ajá. ya de mando, y no tanto el que es de gerencias horizontales, si no toma y no tiene buenas claridades en su forma de comunicarse y maneja bien sus emociones, obviamente es muy poco probable que su equipo vaya a manejarse de esa manera. Y que los resultados, en pocas palabras, se puedan lograr como equipo. O sea, que Correcto. pueda jalar Entonces, los resultados en equipo. O sea, hacer ese tema de atraer, la ley de la atracción para los resultados, ¿no? Es lo que estás planteando, ¿no? Sumamente correcto. interesante. Entonces, ¿qué hacemos? No solamente el gerente, pero todo el equipo, por medio de ejercicios sencillos como el que yo pienso, por ejemplo, que me permitan en un momentito hacer un pequeño ejercicio de cómo se hace, podemos llegar a estar en coherencia de lo que pensamos con lo que sentimos y con lo que actuamos. Cuando una persona está incoherente, igual que cuando hay una empresa que es incoherente, que lo que dice la cabeza no lo hace el cuerpo, ¿ya? Entonces tenemos incoherencia. Más sin embargo, si podemos lograr coherencia y que todas las partes puedan actuar de forma armónica y sincrónica, podemos esperar los mejores resultados. Y eso se puede lograr y se ha investigado por medio de pequeños ejercicios. Mucha gente dice, bueno, pero lo que va a decir ya lo han planteado anteriormente. Sí, se ha encontrado que en nuestra manera de respirar podemos modular cómo late nuestro corazón y qué tanta variabilidad hay de nuestro corazón, que es el que está enviando información al cerebro. Si envía una información coherente, el cerebro va a tener la capacidad de emitir juicios mucho más claros, tomar mejores decisiones y lograr un rendimiento mucho mayor y reaccionar de una manera mucho más eficiente. Entonces, podríamos decir, Manuel, disculpa que te corte, pero podríamos decir que eso que tú estás mencionando que logramos sería como que dice esa inversión que se hizo
que es como la ganancia, y si lo volcamos a la empresa, porque tenemos que ver ganancias intangibles, que son las emociones. Las ganancias intangibles son las emociones cuando logras cohesionar el equipo, logras que el equipo se relacione entre sí y se pueda lograr esa sinergia para el logro de las metas propuestas, ¿cierto? Así mismo es. En esa misma vía y en ese mismo orden es que estoy tratando de plantear la idea. Entonces, hablando sobre ese punto en particular, podríamos decir que ¿cuánto sería el retorno de inversión para una persona que trabaja en una empresa y para la empresa que gestiona, si lo que hace, lo que va a gestionar es felicidad, mayor felicidad en su equipo, en el recurso humano, riqueza y bienestar? ¿Qué puedes decir al respecto? Ok, no sé si tú me permites, voy a tratar de, ¿puedo compartir algo en pantalla? ¿Es Sí, sí, posible? claro que sí. Si lo quieres compartir como complemento, excelente. Eso complementa Sí, mucho a lo que eso estamos es lo que mencionando. quiero compartir. Voy a buscar un momentito la imagen. Ok, quiero compartir esta imagen con ustedes. Voy a compartir ahora la imagen en pantalla. Déjame hacerte. Ahí está, Manuel. Ya puedes compartir, Manuel. Ok, voy a compartir pantalla. Miren, esta es una imagen Interesante. de las investigaciones que han habido. Fíjense, nosotros podemos tener emociones que pueden tener una alta carga emocional o una baja carga emocional. Se lo voy a señalar aquí donde dice high, no sé si ven mi puntero. Sí, sí, ve, perfecto, ¿Sí? perfecto, Manuel. Esta es una persona, estas son emociones de alta intensidad y estas que están abajo son emociones de baja intensidad. ¿Qué son emociones de alta intensidad? Aquellas que tienen mucha energía. Claro. Si lo vemos del lado izquierdo, vemos emociones de alta intensidad que son muy negativas y que por ende drenan energía de nosotros. Y vemos otras emociones como esas son, por ejemplo, la ira, la ansiedad, El son odio, todas esas emociones cosas. que van a drenar tu energía. Y cuando hablo de drenar tu energía, estoy hablando en el sentido puramente físico, biológico y mental. Claro. Si por el otro lado podemos tener emociones de alta intensidad que nos renuevan, como dice ahí, renuevan nuestra energía, que generan más energía. Nos regeneran, ¿cierto? Correcto. Excitación, felicidad. El Ya. sonreír, Son, el deporte, todas esas correcto. cosas, ¿no? Te ganaste la lotería y eso generó una gran felicidad de alta intensidad. Pero por el otro lado te pitaron en la calle, te saliste del carro y explotaste, y probablemente no por la situación, sino porque tenías otra emoción ahí, pero eso te drenó tu energía y trajo cosas negativas. Por el otro lado, si vamos acá abajo, hay emociones que son de baja intensidad, pero que pueden ser negativas, que te drenen, o positivas, que te regeneren. Okay. Y así tenemos que la apatía y la tristeza son de muy baja intensidad, pero siguen drenándote todo el tiempo. Y por el otro lado existen el estar contento y sereno como emociones de baja intensidad, pero que son positivas. Lo que ven acá en el otro eje que dice hormonal, entonces es lo que sigue, que es que cuando se genera una emoción de alta intensidad, esto va a producir, y eso está estudiado, que una emoción puede generar neurotransmisores que den más emoción, o sea, que te metas más en la emoción, pero que esto va a producir una descarga hormonal, y estamos hablando del sistema endocrinológico, que produce cortisol cuando son negativas, o esta que está acá, que es dihidroxiepiandrosterona, que es una hormona que se genera cuando hay felicidad, pero estas son a largo plazo. Okay. Las de alta y baja intensidad son de corto plazo. Que son del momento, en pocas palabras, ¿no? Correcto. Así que tú puedes estar y tener mucha ira, o puedes tener una ansiedad, pero si la ansiedad se convierte en una ansiedad muy crónica por mucho tiempo, estás expuesto a esa ansiedad,
tú vas a empezar a generar más cortisol y ya sabemos todo lo que nos lleva el cortisol. Hipertensión arterial, enfermedades degenerativas. O sea que esto está afectando desde todo punto de vista tu sistema, tu organismo. Pero si por el otro lado tienes amor, apreciación y no frustración como el otro lado o resentimiento, estas emociones a largo plazo van a producir en ti un estado de mayor coherencia, como ven aquí en esto. Y a esto es que queremos llegar. Claro. En nuestra vida, la mayoría de las personas están en el otro lado, frustración, resentimiento, ansiedad. Esto es lo que está pasando actualmente. En el mundo, está pasando en el mundo actualmente y principalmente en las nuevas generaciones. Correcto. ¿Y qué va a pasar si esto se mantiene crónicamente? Que ya un año es estar crónicamente en este estado. Van a haber más hipertensos, va a venir más enfermedades degenerativas, que es todo lo contrario. Toda la cosa. Ok, entonces tú me preguntarías, un gerente me preguntaría, bueno, ¿y cómo hago yo para pasar, por ejemplo, de un punto acá a pasar a un punto acá? Eso mismo, ¿qué sería el trabajo? ¿Qué hay que hacer? Porque este es un reto interesante para todas las empresas, para los gerentes, los que tienen altos mandos, porque ellos necesitan lograr los objetivos, pero también necesitan que su personal esté equilibrado, o sea, que haya un equilibrio emocional, que haya una felicidad, una satisfacción al trabajo, al logro de las metas. Y eso es un trabajo pues que hay que aunarlo al equipo, hay que trabajarlo en equipo. Y ahí entran ustedes los coaches para ser esos equilibradores de todo ese trabajo que hay que desarrollar, ¿cierto? Correcto. A eso voy. Voy a dejar de compartir la pantalla. No sé si la quieren dejar un momentito más, pero a lo que voy con esto, Iris, es que la manera de hacerlo pareciera que fuera, y siempre hemos pensado que cognitivamente tenemos que trabajar en la parte cognitiva de la persona para que ellos puedan cambiar una forma de sentirse. Mas, sin embargo, ahora estamos dándole la vuelta. Hay formas de trabajar sobre el cuerpo y sobre nuestra respiración y nuestro organismo que generen emociones que afecten de manera positiva cómo pensamos. Ok. Entonces podemos decir que si nos vamos al plano positivo, que fue lo que mostraste en la pantalla en este momento, que hablaba o sea, de excitación, todo eso que mencionaste, o sea, podemos decir que esas serían las emociones que vamos a seguir regenerando, que vamos a seguir trabajando y minimizando las otras que son el problema que quizás está ocurriendo actualmente a nivel del mundo, que es una situación, ya tú lo planteaste, es una situación más no una emoción. Entonces, si vamos al tema específico que estamos tratando, que son las emociones regeneradoras, ustedes y nosotros tenemos que trabajar entonces el lado derecho. Yo estoy viendo la imagen del lado derecho, ¿ok? Correcto, el lado derecho, correcto. Para poder potenciar nuestro equipo humano, para poder potenciar nuestros negocios y poder potenciar el mundo, es lo que yo estoy entendiendo, Manuel. Es correcto, y lo está entendiendo precisamente eso, y el gráfico que vemos aquí es para que precisamente nos podemos establecer en qué lugar estamos de ese círculo. Okay. Y hacia dónde queremos ir, o sea que no solamente vamos a saber dónde estamos, sino qué es el trabajo que queremos hacer para llegar al punto que queremos, si queremos llegar a esto. Pero si te das cuenta, alegría, excitación, amor, aprecio, estar contento y estar sereno y paz, es lo que todo el mundo anda buscando todo el tiempo. Sí, es verdad, muy cierto. ¿Por qué no llegamos a esto? ¿Por qué no llegamos a esto? Discúlpame que te interrumpa. Tenemos que ser, el hecho de que nosotros podamos llevar en nuestra empresa y ayudar a todos los que están en la empresa a llegar a este cuadrante derecho, diríamos así, no solamente impactaría brutalmente en nuestra mejora, en nuestra empresa, sino que es ecológico. Cuando hablo de ecológico es que no solamente ayudamos a la empresa, ayudamos a cada uno de nuestros trabajadores, a cada una de nuestras familias y a unirnos
porque este mundo necesita amor y unión en este momento para unirnos para salir adelante. Exactamente, necesitamos, como quien dice, ese punto neutro, ese equilibrio para poder avanzar y seguir en la lucha, porque estamos hablando que estamos en un momento de lucha en donde no podemos permitirnos, y lo hablo desde el punto de vista yo, permitirnos de que nuestras emociones encontradas o las situaciones que se puedan estar dando, mejor dicho, corrigiendo, las situaciones que se puedan estar dando, que quizás para algunos son negativas, para otras pueden ser positivas, o sea, drenen o frenen ese progreso que puedes tener como ser humano, como empresa, hacia el logro de los objetivos y las metas, ¿no? Entonces, concluyendo, Manuel, yéndonos a la conclusión de este tema tan interesante que creo yo que vamos a tener que hacer una segunda entrevista porque es un tema tan amplio que creo que se hace necesario hacer una segunda vuelta. ¿Cuáles serían las conclusiones y cuáles serán tus recomendaciones para todas las empresas aquí en Panamá? ¿Qué recomendarías tú como experto, como médico, a las empresas? ¿Qué tenemos que hacer las empresas? Y bueno, lógicamente te dejo el canal abierto para que puedas hablar un poquito de ti, de promociones y a la vez pues podamos escuchar tus conclusiones. Gracias, Manuel. Gracias y muy amable. Yo empezaría por darles el mejor advice, como dice, la mejor recomendación. Tengo más de 20 años de ver empresas, de ver recursos humanos, cómo de una forma titánica busca tratar de sacar lo mejor de cada uno de los trabajadores. Ninguna empresa privada especialmente contrata más trabajadores de los que tiene que tener, pero busca que cada uno de ellos den el 150%. Ok, ¿cómo logras que esa persona dé el 150% si esa persona no se siente bien ni consigo mismo? ¿Cómo logras sacar el 150% de una persona si esa persona cayó en un bache en su vida emocional y ya no te rinde más que el 50% de lo que te rendía? Sigue siendo valioso, pero ¿cómo lo sacas adelante? ¿Cómo pasa con los gerentes inclusive, que en un momento dado no están dando, como dicen, lo que se espera de ellos y se ven en una encrucijada como se han visto todas las empresas en un momento como el que estamos viendo actualmente, donde la generación de oportunidades y de alternativas juega un papel sumamente importante, y la resiliencia que pueda tener tanto la persona como la empresa para adaptarse a las nuevas situaciones que cada vez cambian y cambian de forma constante. ¿Cómo hacemos que las personas no entren en crisis porque lo que ya no existe, lo que existía ya no existe y no va a existir? Tenemos que tener la claridad y la suficiente tranquilidad emocional para poder que generemos ideas y que seamos creativos. Cuando estamos en emociones que son drenadoras, no tenemos creatividad. La única forma de generar creatividad es cuando pasamos al lado derecho y tenemos emociones regeneradoras y que nos producen claridad, mejores tomas de decisiones y obviamente creatividad en lo que vamos a hacer para, como dicen ahí, reinventarnos y convertirnos otra vez en lo que éramos antes, líderes, y superarnos. Parece mentira, pero hacerlo desde nuestro ser y hacerlo generando emociones hacia nosotros mismos que puedan influenciar todo nuestro entorno, puede hacer que inclusive los ambientes de trabajo mejoren, con mejores comunicaciones, con mejor ambiente laboral, que genere más creatividad. Y esto lo hacen las grandes empresas. Exactamente, la mayoría de las grandes empresas, por eso, o sea, muchas empresas invierten en el recurso humano para que jueguen golf, para que tengan sus tiempos de esparcimiento, al año, que si sus bonos, que si un viaje pagado, o sea, son parte de sus incentivos para también mantenerle su motivación y sus emociones en el lado derecho, hacia la parte regeneradora, ¿no? Entonces, muy interesante todo lo que has comentado el día de hoy, Manuel,
De veras, hoy he aprendido muchísimo contigo. La verdad que eres un experto en el tema, así que yo espero poderte volver a entrevistar en una segunda vuelta con otra parte de este tema tan interesante. Te dejo con unas pequeñas palabras. Te doy las gracias por habernos acompañado el día de hoy y estoy segura que muchas personas van a escuchar tu entrevista y te van a llamar y te van a escribir, porque lo que tú manejas es un tema muy interesante, es un tema que es una necesidad en este momento. O sea, es una necesidad que todas las empresas tenemos que buscar para mejorar nuestros procesos y sobre todo equipar a nuestro equipo humano hacia potenciarlo a ser mejores seres humanos y a sentirse felices de que están trabajando felices, cómodos, satisfechos para lograr todos esos objetivos empresariales. Así que, Manuel, te doy las gracias y espero entonces entrevistarte en otra segunda oportunidad. Y bueno, estamos entonces conversando nuevamente en una futura ocasión. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Iris. Iris y Lucas, que ustedes han sido amigos de verdad, como decimos, de corazón. Hace muchos años. Me agradezco mucho que me hayan permitido estar hoy aquí con ustedes. Lastimosamente el tiempo no nos ha permitido. Quizás pueda ser en la segunda vuelta que hagamos el ejercicio en vivo con los que quieran participar para que se den cuenta que la forma es sencilla, pero que involucra una cierta disciplina. Ok. 5 minutos. Interesante lo que has comentado. Muy bien. Me pusiste ese reto y vamos a hacerlo, hacia lo positivo, hacia regenerar nuestras emociones. Así que, Manuel, te doy las gracias y espero entonces verte en una segunda oportunidad. Saludos y recuerden seguir las redes de @moralesarchibol y @coachdrmali. Doctor Manuel Len Jing e Iris Archibol, quien les habló el día de hoy. Muchas gracias. Saludos.